Y me encanta lo que Dios le dice a Abraham. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por obedecer. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien obedece? Que Dios camina con esa persona, que Dios le llama amigo, que Dios no le encubre nada, que Dios siempre está al lado respaldando todo lo que esa persona haga. Y cuando nosotros no obedecemos, mire, es triste. Porque así como Adán y Eva por desobedecer fueron echados de la presencia. El obedecer es difícil, obedecer. Todos tenemos guerra para obedecer. Hay gente que se siente en el derecho de desobedecer. No, porque yo te desobedecí, Dios, y se pelean con Dios por la situación que yo estoy viviendo. Porque tú no me has librado de lo que yo te pedí que me librara. Porque me fui al mundo a buscar ese hombre y esa mujer, porque tú no me lo entregaste en la iglesia. Porque no quieren esperar. Y lo más difícil para un ser humano es saber esperar. La desesperación, dicen en mi país, es parte del peligro. Porque cuando usted se desespera, comete errores. Y creyendo que está haciendo las cosas bien para Dios, pero está... Es que yo le voy a dar una ayudadita a Dios. Y meten el diablo en la casa. Yo le voy a dar una ayudadita a Dios porque mira, es que Dios está tan ocupado, es que son tantos millares de personas, tantos millares de oraciones. Y yo le voy a dar una ayudadita a Dios porque yo sé que ya está a la puerta ahí mi marido. Y eso no es nada que sea inconverso, yo lo convierto. Yo lo convierto. Y pasan trabajo, lucha, se desesperan, hasta muchas veces se apartan, porque no lo pueden convertir a ellos y ellos terminando convirtiéndolo a ellos en lo que ellos son. ¿Por qué? Por desesperarse. Allá hay gente, pastor, eso no es aquí, eso es allá, que se han ido de las iglesias porque se desesperan por un puesto. Que yo tengo 3 años, 2 años, 5 meses, 6 meses y los pastores ni me miran para ponerme a servir. Y allí en la iglesia de la esquina me llamaron y me dijeron que me van a dar un puesto y yo me voy para allá. Lo que pasa es que esto no se trata de puesto. Lo que pasa es que Dios conoce tu vida. Cuando Dios conoce tu vida, Él te saca de atrás de las ovejas. Aunque ni tu padre ni tu madre se acuerden que tú existes, Dios conoce tu vida y conoce tu intimidad. Y te va a sacar de atrás y te va a poner adelante. Por eso la palabra dice que los últimos serán los primeros. Y la gente se desespera. Nosotros teníamos una pareja ya que no estaban casados y no querían poner su vida en orden, pero ellos querían servir. Y yo le dije un día, yo prefiero que te vayas tú a que se vaya Dios de este lugar. Porque si tú te vas, porque no se te da un lugar, pero si Él se va,
se van a ir todos. Porque donde está Dios, ahí corre la gente. De lejos vendrán a verte, porque Dios está contigo. Pero si Dios no va, ni tus vecinos, ni tu familia te quiere ver. Y se fueron a otro lugar. ¿Sabe qué pasó? Es verdad, lo pusieron a servir estando en pecado. ¿Qué pasó? Él terminó yéndosele con otra. ¿Por qué? Porque se desesperaron y no supieron esperar el tiempo de Dios en su vida. Y hay gente que dice, no, que ahí hay preferidos, que Dios tiene preferido. Dios no tiene preferido, Dios tiene íntimos. La intimidad que usted y yo tengamos con Dios nos va a llevar a la confianza en Él. Y esa confianza nos va a llevar a obedecerlo. Porque yo obedezco. ¿Sabe por qué? Usted toma a un niño de 2 años, como la hija del pastor, y el pastor le dice a ella, un poquito más alto podría ser, y él abajo, y él le dice, mami, tírate. Ella se va a tirar, porque ella confía en su papá. Ella confía que su papá lo va a esperar con los brazos abiertos. ¿Pero por qué? Porque ella vive con su papá. Ella sabe, tiene intimidad y sabe cómo su papá la cuida. Sabe que Él es su padre. Y eso le ha dado la confianza. Entonces eso sucede con nosotros. ¿Sabe por qué hay gente que no obedece a Dios? Porque no lo conoce, porque no tiene intimidad. Y a mí, pastor, lo que me lleva a la cabeza es que Abraham, sin conocer a Dios, lo obedeció. Le obedeció. Lo único que Abraham falló fue que se llevó a Lot, se llevó un problema. Sí, porque hay gente que tú tienes que dejarla, que son los Lot. Y Dios te está diciendo, déjalo, déjalo, déjalo. Y tú no, que yo me lo llevo. ¿Y sabes cómo tú terminas? Peleando con Lot, yéndose. Y después tú teniendo que ir a pelear por Lot. Porque Dios no te habló de Lot, Dios te habló de ti. Hay gente que Dios le ha hablado de ellos, pero no quieren avanzar porque están esperando a un Lot. No quieren avanzar en su vida espiritual porque están esperando. Dios mío, yo siempre le digo a las mujeres que yo me siento como en mi casa. Yo siempre le digo a las mujeres, oye, ay, ¿y por qué tú no vienes a la iglesia? Ay, porque mi esposo, una guerra. Y yo le digo, ¿qué ejemplo tú le estás dando a tu esposo? Un ejemplo de una sierva débil. Un ejemplo de una mujer que se amedrenta. No, cuando tú cojas adelante a buscar a Dios, Él va a venir detrás de ti. Porque Él va a ver el ejemplo que sin hablar lo de tu casa creerán en ti. Porque decidiste obedecer. Ay, que yo no busco de Dios. Como una mujer una vez que me dice, comenzó a retraerse y a quedarse. Y yo la llamo y le digo, fulana, ¿y por qué tú no estás viniendo a la iglesia? Ay, no, es que mis hijos están en ganga y están en problemas y me voy a quedar en la casa cuidándolo. Y yo, ¿cómo? Pero el mío está en la calle y yo no me quedo en la casa cuidándolo. Porque el que cuida de mis hijos es Dios. Porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y su casa. Ay, no.
terminó la mujer? Descarriada con los hijos. Y el marido que había comenzado a buscar de Dios y fue sano en la iglesia, también apartado. Terminó separada del marido. Y los hijos más perdidos de lo que estaban. Porque cuando ella estaba en la iglesia, a veces ellos iban y eran tocados. Porque cuando un hombre o una mujer decide buscar a Dios, dice la palabra, no dice la pastora Sondi, lo primero que se le levantan son los de su casa. Entonces, si usted no sabe discernir las guerras y los tiempos, el enemigo lo va a envolver y lo va a dejar que usted se quede en la casa y que desobedezca su llamado. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted va para la iglesia se le aparece una visita inesperada? Y los domingos que la familia quiere visitar y los días del servicio, porque yo tenía mucho que no te veía. ¿Sabe lo que yo aprendí? El que me quiera a mí que me vea en la iglesia. El que me quiera ver a mí que me siga. Pero yo sé dónde estaba. Yo sé quién yo era. Nunca se me olvida de donde Dios me sacó. Y como Dios fue el que me sacó, mi madre no me pudo sacar de la depresión. Mi padre no me pudo sacar de la depresión. Mis hijos no me pudieron sacar de la depresión, de los intentos de suicidio. Cuando en la noche contemplaba cómo quitarme la vida, pero Él se me apareció y a Él obedezco. Y Él es el Rey, el único Rey de mi vida. Porque el que dio todo por ti y por mí fue Él. Y el diablo va a usar tu familia para manipularte, para que tú no busques de Dios, para que lo desobedezca. ¿A usted no le ha pasado que le dicen, usted comienza a congregarse en un lugar y Dios comienza a levantarlo? Y si no es la mujer, es el hombre, y dice, ay, yo como que estoy pensando que nos mudemos para otro estado. Y la persona no le sirvió a Dios y dice, y este Dios, porque mira, yo nunca había aplicado y me dieron el apartamento. Yo nunca había aplicado y me dieron el crédito para la casa. Entonces yo le digo, Dios te habló a ti que no lo busca y no me ha hablado a mí que lo busco. Yo le digo, Satanás, ponte tus patines porque yo para allá no voy. Yo voy para la tierra que Dios me prometió, para mí y para mi descendencia. Y la gente piensa que es excusa los sufrimientos que están viviendo y lo que están padeciendo para desobedecer a Dios. Claro, esa pastora dice que, ay, sí que esperen en Dios, pero mira, tengo la cabeza llena de canas. Y claro, ella tiene al pechugón y al copo como marido. Ella puede mandarme a mí a esperar. Pero yo sé, por la soledad que estoy viviendo, yo sé las noches de frío. Cómprate un giro, hermano, y ponlo tú. Porque es mejor estar a sola con Dios que con el diablo sentado en una silla.
Porque todo lo que es enemigo de tu propósito, Dios te lo quita del medio. Diga, como el pastor y yo siempre decimos: Señor, todo lo que es enemigo de nuestro propósito, todo lo que tú no quieres en nuestra casa, que no entre por esa puerta. Me cogiste el tiempo. Y como le dije, Jesucristo es el modelo de la obediencia. Cuando Jesucristo va a pasar por Samaria, pastor, Él fue con una función de encontrarse con esta mujer en el pozo. Porque Él estaba descubriendo no una mujer, Él estaba descubriendo una evangelista que iba a revolucionar una ciudad. Y los discípulos estaban pensando en el estómago, pero Jesús estaba pensando en lo que el Padre lo había enviado a hacer. Y cuando ellos llegan, le dicen: pero que tú no tienes hambre. Y Él le dice: es que ustedes no entienden que mi comida, lo que me da vida a mí, es hacer la voluntad de mi Padre. Porque cuando tú te enfocas en lo terrenal, en lo que te rodea, en tu necesidad, te desenfoca de la voluntad de Dios en tu vida. A mí me dijo el Señor a través de un profeta, cuando yo comencé a conocer a Dios, el enemigo sabía que yo era una marioneta, sensible, pero no a la presencia de Dios, a la voz del enemigo. Todo lo que él me susurraba, me dolían las críticas, me dolían las calumnias, y él sabía cómo manejarme con sus hilos. Y mandaba siempre gente que hablara mal de mí, que levantara falsos, que me persiguieran, que me criticaban. Me desalmaba eso. Terminaba en una cama deprimida. Y me deprimí tanto, duré 3 meses después de Dios haberme libertado, en una cama, sin quererme levantar por un comentario que escuché de una hermana dentro de la iglesia. Y Dios tiene que mandar un profeta de la Florida que me llame y me dice: oye, así te dice el Señor, que tú no le sirves con emociones, que lo que Él quiere hacer contigo no le sirve con tus emociones y dejarte deprimir y dejarte desalmar. Porque el diablo tú no lo vas a echar fuera con las emociones. Él quiere que te levantes y que comiences a escuchar lo que Él dice. Y aprendí. Le dije al Señor: pon mis oídos sensibles, pero a tu voz. ¿Y sabe cómo yo aprendí a pelear con el enemigo? Una noche en mi cama acostada, el Señor me da una revelación donde Satanás se me sienta en la cama y comienza a hablarme de lo que yo era, de lo que Él va a hacer conmigo, que le pertenecía y toda esa santa de cosas que Él le dice a uno. Y el Señor me dijo, su voz me dijo: cada palabra que Él te diga, hay un verso para tú reprenderlo. Con lo único que tú vas a vencer a Satanás cuando Él te hable es a través de mi palabra. Comienza a citarle la palabra. Cuando Él te diga que tú no sirves, dile que de lo inservible del mundo escogió Dios para avergonzar. Cuando Él te diga que tú eres una persona sin propósito, dile: yo nací en esta tierra desde antes de la fundación del mundo para hacer propósito. Y cuando le iba recitando las palabras que Dios me daba, Él iba desapareciendo. Y me decía Satanás: que tú eres mía, que tú me perteneces. Y
me decía el Señor, dile que yo te compré a precio de sangre, la misma sangre que lo reprende de tu vida. Pero la gente, ¿sabe qué es lo que pasa con la gente? Que la gente quiere andar de profeta en profeta, de iglesia en iglesia, y por eso hay tanta gente torcida, porque se están dejando mover por sus emociones y no por la voluntad de Dios. Y están escuchando todas las voces menos la de Dios, porque la voz de Dios siempre tiene que ir con su palabra. Pero la gente lo que quiere escuchar, todo bonito y todo fácil. Y este es un evangelio de guerra, de poder. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero recuerden que ya yo vencí. Recuerden que ya yo vencí. Y dijo también que Él estaría con nosotros todos los días del mundo. Todos nuestros días hasta la final del mundo. Y la gente dice que yo estoy en un proceso que Dios me metió. ¿Cómo? Usted se metió en ese proceso por desobediente. Porque los procesos que vienen de Dios para formar nuestro carácter tienen fecha de expiración. Usted no puede pasar la vida entera en procesos. Es que no. No puede pasar la vida en desierto. Porque el pueblo duró 40 años dando vuelta en el desierto por la desobediencia, por las quejas, por las críticas. Y hay gente que se queja más en contra de Dios que en contra del enemigo, porque creen que todo lo que les sucede es culpa de Dios, sabiendo que tú tienes un adversario que es el diablo, y con lo único que tú lo vas a echar fuera de tu vida, con lo único que lo vas a reprender, es con la autoridad que viene de arriba, a través de la obediencia, a través del sometimiento. Y a través del gozo que nos ocasiona el obedecer a Dios. Usted sabe lo lindo es cuando uno obedece a Dios, que uno ve el propósito cumplido, que uno ve la palabra cumplida, y uno dice, wow, por poco y no obedezco, por poquito y no lo hago, porque lo veía difícil, porque tuvo obstáculos. Oye, cuando Dios te manda a hacer algo, te vas a encontrar muchos obstáculos, pero todos esos van a ser derribados. A causa de la obediencia. Y voy a terminar con esto, que está en Primera de Samuel, capítulo 13, del verso 8 en adelante. Saúl fue desechado a causa de su desobediencia, de la forma que no siguió las instrucciones de Dios. Y dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle y a saludarle. Sí, porque hay gente que cuando no obedece a Dios, ellos creen que también él venía contento, creía que había hecho algo bueno, a recibir al profeta. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho?
Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, que los filisteos estaban reuniendo en Micma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé. Se esforzó, pero en desobedecer a Dios. Pues ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste los mandamientos de Jehová, tu Dios, que él había ordenado, pues ahora hubiese confirmado tu reino para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, porque tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Pastor, ¿y cómo es eso? Los dones y el llamado no son irrevocables, sí. Pero Dios te puede quitar de posición y dárselo a otro. Que Él sepa que le va a obedecer, que Él sepa que se somete, que Él sepa que se deja dirigir. Porque Él creía que había hecho algo bueno, pero lo que había hecho era desobedecer a Dios. Y comenzó y siguió desobedeciendo a Dios. Porque ¿sabes qué? La gente a veces se desenfoca de la obediencia por enfocarse en el que dirán, por complacer a los que están a su lado. Porque él quería quedar bien con el pueblo, porque el pueblo él lo veía, era mucho, y Dios era uno solo y él no lo veía. Pero el que le entregó ese pueblo que lo siguiera fue Dios. Pero el mismo Dios que puso ese pueblo que lo siguiera, se lo iba a entregar a uno con el corazón conforme al de él, que obedeciera lo que Dios le había mandado hacer. Por eso Pedro se atrevió a decirle a los fariseos: es mejor agradar a Dios que a los hombres. Hasta que la gente no deje de querer agradar a los hombres y desagradar a Dios, no irás para ningún lado, no verás tu promesa, no entrarás a tu Canaán, no entrarás a tu tierra prometida. No te enfoques en el que dirán, no te enfoques en lo que te rodean, no te enfoques en lo que quieran sacarte de las directrices que Dios te ha dado. Dios mío, ¿en qué lío tú me metiste? Pastor, ¿sabe lo que sucede? Que cuando uno comienza el pastorado y uno está nuevecito, se le tiran los corés, se le tiran los Zambalá y Tobías, se le tiran los azalones, porque ellos dicen, son pastores inmaduros, nuevecitos. Nosotros podemos manipularlos para que ellos hagan lo que nosotros queremos. Pero esto no se trata del tiempo que tú tengas en el camino. Esto se trata de un corazón agradecido y de un corazón que sabe obedecer a Dios. Porque entre Saúl y David había una diferencia, pero David sabía dónde él estaba. Anoche yo hablaba con mi esposo y siempre nos gusta acordarnos. No fue hoy que me mandó una foto del primer día de nuestra reunión, de nuestra primera reunión, y él estaba tan nervioso que me pasó el micrófono a mí, tuve yo que hablar por él, porque ni sabía hablar, pastor, y la gente se burlaba, pero el hombre se sometió a Dios y Dios lo instruyó y Dios lo preparó, porque el Espíritu de Dios es el que nos enseña, el que nos guía. Cuando nos sometemos y nos enseña todas las cosas, Él trae del corazón de Dios y nos lo da a conocer
Hola, soy la pastora Sondy Ramírez y quiero invitarte a que seas parte de nuestro canal de YouTube y de Facebook, que le des al botón de unirte para que seas uno de nuestros colaboradores, donde tendrás el privilegio de ser de los primeros que te enteres todo lo que estamos haciendo en el ministerio de nuestros seminarios de liberación y sanidad interior. Únete y sé un colaborador de Mujeres Espada, un ministerio que ha nacido en el corazón de Dios para levantar y transformar vida. Juntos, a través de tu semilla, podemos evangelizar y llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. También podrás ser uno de los que siembres ese granito de arena para nuestras películas, que a través de ella ministramos las vidas. Sé parte de este ministerio y ayúdanos a alcanzar familia, ayúdanos a alcanzar a través de la palabra de Dios y transformar vida. Dios te bendiga.